Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta última plática del cuarto capítulo. Vamos a comenzar con un breve taller de redacción. Voy a compartir con ustedes una pantalla. Estos son los temas para que vayan tomando nota, por favor. La importancia de la comunicación escrita. La comunicación escrita no es igual a la comunicación oral. La redacción correcta. Vamos a hablar de las Cs de la redacción. Vamos a hablar de concordancia y conectores. Vamos a hablar sobre la redacción de la experiencia de mi práctica. Pues es la agenda que vamos a agotar en esta charla. El primer tema es hablar de redacción. Tomen nota. ¿Qué es redactar? Es la expresión de nuestras ideas mediante la escritura. Equivale a dibujar lo que sucede en nuestra mente, nuestro pensamiento de forma escrita. Yo les estoy pasando el texto, pero lo vamos comentando. La palabra redactar se refiere a la acción o efecto de redactar, que es poner por escrito algún suceso, algo que se pensó con anterioridad, pero básicamente redactar es transmitir una idea escrito. Se trata de informar, argumentar, persuadir, redactar, promover o solicitar. En nuestro caso, el documento se trata de argumentar y de informar. No debemos de perder de vista los otros verbos que también se dan en el concepto de redacción. Para redactar correctamente tenemos que hacer uso de ciertas normas ortográficas, gramaticales, sintácticas y semánticas. Esta definición, estas 4 definiciones están en la pantalla. La ortografía, en el caso de nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nos confiamos mucho en que la máquina, el Office, ya nos corrige la ortografía y hay cosas que no corrige. Es muy común, por ejemplo, ahorita en el cuarto capítulo, hablemos de práctica y práctica es común que no nos revise las esdrújulas. Es común que no nos revise los verbos en pasado, en futuro. No los acentúa. Hay que estar checando ese tipo de cuestiones. La ortografía no es otra cosa que es la forma correcta de escribir y utilizar los signos. La gramática estudia la estructura de las palabras y sus accidentes. Es bien importante entender esto de la gramática. Hay cosas que suenan bonito, pero no se deben de escribir así. La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden, la relación de las palabras en una oración. ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es un predicado? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Y la semántica estudia el significado de las palabras, de las expresiones lingüísticas. El secreto de una buena redacción no es redactar de manera brillante, sino escribir de forma sencilla. Por eso se sugiere párrafos cortos, frases cortas, palabras cortas. Las 5 Cs de la redacción son las que están viendo a continuación en su pantalla. Concisión, claridad, coherencia, cortesía, escribir de forma correcta. ¿Qué entendemos por concisión? Sí. Concisión. Enfocar directamente el asunto a tratar. Conciso se relaciona con brevedad. Escribir las palabras necesarias para expresar lo que se tenga que decir, sin rodeos ni adornos. Todo vocablo que sobre debe ser eliminado sin llegar al extremo de una comunicación telegráfica. ¿Quién me ayuda con claridad? Yo, profesor. Adelante. Claridad. Existe claridad en un escrito cuando éste es comprensible para el mayor número de lectores, cuando quien lo lee entiende exacta y cabalmente lo que quiere expresar, ni más ni menos. Al redactar un informe, el redactor debe estar claro con lo que sucedió en su área y escribió de forma natural, como si hablara
con su inmediato superior. Las palabras utilizadas deben ser sencillas y ordenadas de manera que no se presenten enseguida se presten a segundas interpretaciones. Perdón. Bien, gracias, Carmen. Entonces, dos primeras es concisión, claridad. Pasamos a la siguiente. ¿Alguien que desea ayudarme? ¿Qué es coherencia? Yo, profe. Y adelante. Coherencia se deriva del enlace y arreglo lógico de las ideas y de las oraciones. Única manera de facilitar el entendimiento y la interpretación de los pensamientos expresados. Coherencia es secuencia lógica siguiendo el orden de los hechos, como si se narrara una película. Para que esta película pueda ser entendida, requiere de un comienzo, un desarrollo y el lógico desenlace o final. Las ideas deben de estar en perfecto orden en la mente del redactor para que las pueda expresar en forma ordenada coherentemente. Sí, eso sucede cuando comenzamos a escribir, y a veces no hay una coherencia entre lo que dije, lo que quise decir, ni en lo que dije primero, ni en la continuación. En el caso de su documento es muy común que yo hable, por ejemplo, de estrategias, al final esté describiendo técnicas. No hay coherencia. Cortés. Otra persona que me ayude con la definición de cortés. Cortés. Las expresiones de cortesía moderadas en su uso, sin melosidad ni servilismo, favorecen las relaciones interpersonales tanto al hablar como al escribir. ¿Correcta? Correcta. Este atributo se refiere a la limpieza en la expresión, sin errores ortográficos. El borrador de un documento administrativo debe de ser revisado cuidadosamente, de manera que puedan corregir antes de la impresión todas las faltas de ortografía, acentuación, semántica. Es concordancia. Concordancia. Concordancia es la correspondencia entre los distintos elementos de la oración. Por ejemplo, no podemos decir zapato negras, sino zapato negro. Así, si los sustantivos son de distinto número y género, el adjetivo deberá ir después de ellos en masculino plural. Tus zapatos y tu bolsa son bonitos. Vamos a pasar ahora a conectores. ¿Qué son los conectores? ¿Alguien que me ayude, por favor? Son palabras o partículas que ayudan tanto al que escribe como al que lee a moverse de una oración a otra o de una idea a otra, contribuyendo a efectuar una transición. Cuando se suprime un enlace entre dos partes de una oración, se desarticula la idea que se quiere expresar y surge la duda en la mente del lector. De ahí que sea la suma importancia el uso adecuado de estos elementos de enlace en la redacción. La redacción. Los conectores son muy importantes. De adición, de conectores concesivos, consecutivos, de oposición. Veamos qué son los primeros. ¿A qué le llamamos conectores de adición? ¿Alguien que nos ayude con la lectura? Permite la agregación de ideas, conclusión y suma ejemplos. Así se tiene. Además, a saber, desde luego, de la misma manera, por un lado, es más, es decir, al mismo tiempo, adelante, asimismo, otra vez, por otro lado, igualmente, en definitiva, en resumen, y entonces por sobre todo, también, asimismo, o sea. Esos son conectores de adición, suman. Estudió matemáticas y también química, y también es el conector. Además, a saber, desde luego, de la misma manera, por un lado, es más, todos esos son conectores de adición. ¿Qué le llamamos conectores concesivos? Oscar, ¿nos puede ayudar? Por allá lo veo muy calladito. A ver, Oscar. Conectores concesivos. Para introducir una idea que limita o niega la idea anterior. Expresa dificultad superable. Ejemplo, aunque haga mal tiempo, saldré. Algunos conectores concesivos, aunque, a pesar de, no obstante, así, si bien, sin embargo, por el contrario, con todo, a pesar de otro modo, aun cuando, ¿por qué? Perfecto. Vamos a pasar al otro tipo de conectores.
Conectores consecutivos. ¿Tiene abierto su Yo, audio? mero, ¿Nos profe. ayuda? No, profe. Expresión de la consecuencia Gracias, Emma. de algo. Sirven para indicar conclusión. Ejemplo, te busqué, por eso te encontré. ¿Y cuáles son Entre ellos los se encuentran. ejemplos? Adelante. Sí, esos son ejemplos. Te busqué, por eso te encontré. Esos son ejemplos. Sí. Dice, entre ellos se encuentran, por consiguiente, así pues, así que, por tanto, de modo, como resultado de, con base en, de acuerdo con, por eso, es por esto que, por esta razón, de esta manera. Muy bien. Esos son los conectores consecutivos. Perfecto. Conectores de oposición permiten el contraste de ideas, expresan la oposición de una idea o concepto. Por ejemplo, ella se va, pero yo me quedo. Ejemplos de conectores de este grupo de oposición: ahora bien, antes bien, excepto, con todo, fuera de, mientras que, todo lo contrario, por otro lado, mientras que, antes bien. Muy bien. Para escribir hay que tener ideas claras, muchachos. Una idea de cualquier capítulo o apartado, siempre tener esta visión: una apertura, un cuerpo, una conclusión. Si se fijan, esto es un ensayo. Un ensayo siempre será así: introducción, desarrollo y conclusión. La redacción correcta de cualquier trabajo va en ese sentido: la apertura, el cuerpo, la conclusión. Sin tener que escribir apertura, cuerpo y conclusión como subtemas. ¿Sí me explico? Simplemente tienen que tener en cuenta eso. Si vamos a hablar del cuarto capítulo, entonces la apertura, el cuarto capítulo del desarrollo del tema. Entonces la apertura tendría que comenzar con captar la atención, dejar una buena sensación y ha de tener una estructura lógica. La primera parte: cómo yo llegué a la escuela, cómo empecé mi trabajo. Luego, en el cuerpo, el desarrollo de todo mi trabajo en la escuela en relación a mi tema de estudio. Luego, la conclusión: cómo me fue, qué sensaciones obtuve, qué resultados obtuve, cómo me siento, cómo me ayudó, cómo logramos el perfil de egreso. Muy bien. Consideraciones para redactar correctamente. ¿Alguien que nos ayude con ese trabajo? Utiliza sustantivos concretos. Los sustantivos son palabras que denominan cosas: coche, perro, vacaciones, teléfono, periódico. Y los que acabamos de enumerar son sustantivos concretos porque dan una imagen clara de algo específico. Los que tienes que evitar son los términos abstractos, especialmente los que no aportan una imagen visual. Por ejemplo, situación, actividades, actuación. A la gente le aburre leerlos y le resulta más difícil de entender. No siempre podrás evitar los sustantivos abstractos, pero a menudo sí. Por ejemplo, en lugar de decir cuando tenga en consideración, di cuando considere. ¿Qué es la voz activa y qué es la voz pasiva? Es un verbo, es un término que remite a una acción: correr, ayudar, encontrar, utilizar, exagerar, etc. Los verbos en voz activa son los que se utilizan cuando el sujeto de la frase hace algo. Ayer conocí a un cliente muy importante. Perfecto. El problema son los verbos en voz pasiva, en los que el sujeto recibe la acción. Ayer fui conocido por un cliente muy importante. Son lentos y pesados, en contraposición a los verbos en voz activa que le confieren a la propuesta mayor vida, dinamismo y acción. Perfecto. Entonces hay que utilizar los verbos en voz activa.
Todo verbo es una acción. Estudio, analizo, ayudar, utilizar, caminar. Pero si los utilizamos con la voz pasiva, entonces no los podríamos comprender mejor. Este es un esquemita que nos lo afianza esta idea. La voz activa, que es la que tenemos que utilizar, es Antonio lee revistas. Sujeto, verbo y el complemento. Objeto directo, las revistas. Cuando hablamos la voz pasiva, entonces utilizamos esta idea. Las revistas, el objeto directo lo utilizamos como sujeto. Son leídas, el verbo, por Antonio, el agente, al revés. Esta parte de la voz pasiva es la que no debemos de utilizar. Debemos de ser directos. Es decir, Antonio lee revistas. No, las revistas son leídas por Antonio. Esto es muy común cuando nosotros redactamos en la escuela. Decimos, por ejemplo, las actividades fueron realizadas por los alumnos. Esa es voz pasiva. Lo correcto es decir, los alumnos realizaron actividades. La segunda parte de este ejercicio, vamos a hablar ahora de lo que se va a redactar en el capítulo 4 del apartado Desarrollo del tema. El desarrollo del tema comienza con la redacción que sea coherente, en lo que acabamos de comentar hace un momento, que exista coherencia entre lo que yo redacté en el desarrollo del tema, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y ahora voy a la práctica, cuarto capítulo del desarrollo del tema, la experiencia de mi práctica docente. Insisto, con letras mayúsculas, no es un informe de sus prácticas, es en relación con el tema de estudio, la lúdica, el uso de las TICs, la escuela rural, cómo es en relación con el tema de estudio, cómo fue la experiencia de mi práctica docente. Aquí ya pueden hablar ustedes en primera persona. Mi compromiso profesional se vio impactado al enfrentarme en una escuela con realidades distintas, a una escuela con un grupo con diferentes condiciones, y entonces empiezan a hablar del primer tema, mi escuela de prácticas. Mis prácticas docentes las desarrollé en la escuela secundaria tal, ubicada en tal lugar, que tiene tantos grupos, muy breve. Pero sí decir, mi práctica profesional la inicié en tal fecha y la terminé en tal fecha. Se me asignó un horario, el horario era este, el grupo de prácticas era este, y todo redactado, todo en prosa, no agregar cuadros. Cuando hablo del grupo, estoy hablando de que digan quiénes son sus estudiantes, quiénes son los miembros del grupo, cuántos alumnos eran, quiénes eran, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo ellos se incorporaban a las actividades. Se vale que alguien diga cuáles fueron los canales de percepción, visual, auditivo, kinestésico. Se vale cuántos eran activos, cuáles eran proactivos, las condiciones pues en las que se encontraba el grupo. El punto 2 es el verdaderamente importante. ¿Cómo fue la experiencia de mi práctica docente? Y entonces comienza porque yo redacte cuál fue el cronograma de trabajo o la dosificación. El cronograma comienza con cuántos aprendizajes esperados y en qué tiempo los trabajé, qué aprendizaje cada semana y con qué propuesta didáctica lo trabajé. Y entonces, ya que hicieron su cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la práctica por semana. Cuando yo hablo del desarrollo de la práctica por semana, estoy hablando de que redacten qué hicieron, redacten, no peguen. Ya que hice el desarrollo por semana, entonces ahora voy a la valoración. ¿Cuántas semanas trabajé? 8, pues 8 medias cuartillas si usted quiere. Una media cuartilla por cada semana. Y luego voy al punto C, la valoración, el diario de clase. ¿Cómo me fue? ¿Cómo salieron mis chicos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron, desde mi punto de vista, los valores que se trabajaron? ¿Cómo me siento al terminar mi ejercicio? ¿Si alcancé o no los aprendizajes esperados?
Y finalmente, el perfil de egreso. Hay un documento que se llama Perfil de egreso del estudiante normalista con rasgos del perfil de egreso. Hagan un autoanálisis. ¿Cuáles de esos 5 rasgos lograron al término de su práctica, de la experiencia de su práctica docente? Y es todo. ¿Alguna otra pregunta, Oscar? Sí, profe. Tengo duda de cómo desarrollar de manera textual lo que es el cronograma, porque ya ve que lo tenemos de manera esquemática. Ok, Ahora bien, ese cuadro no me preocupa, ese sí lo puede pegar, porque es un cuadro de 3 columnas sí. y se puede manejar, ese no hay problema. Me preocupan los planes de clase, porque los planes de clase tienen más cuadros, tienen cuadros en los cuadros de los cuadros para los cuadros. Sí, son muchos cuadros y por eso no se alcanzan a acomodar. Ese no me preocupa, Oscar, sí lo puede pegar. Ok. Reduzca las columnas Que quede chiquito. para que quepa bien de manera vertical. No vaya a ponerlo horizontal porque ahí es donde se pierde. Pero si lo quiere redactar no hay problema. También es fácil de trabajar. Ok. ¿Comentarios, muchachos? Doctor, ¿Sí? y también no podemos agregarle ahí, por ejemplo, que por la cuestión de la pandemia, pues ya no pudimos bien cerrar, acabar con nuestras prácticas. Sí, sí puede, pero me gustaría más que agregara que siguió trabajando en línea. O sea, que no lo vea como un error, sino como algo a favor. Ah, ok. ¿Sí? Si usted dice, quedé pendiente de trabajar el aprendizaje tal porque se nos atravesó la pandemia, pero me incorporé a través de el trabajo en línea, el desarrollo de las siguientes actividades que a continuación presento, excelente. Ah, ok, muy bien. Porque el trabajo en línea también es algo interesante, ¿eh? Sí. O sea, sí valdría la pena documentarlo. Muy bien, muchachos, pues con esto finalizamos el ejercicio de hoy.